Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo... ¿Ya? ¿Parad? Vale. Hoy os traigo el book tag de los Green Flag. Bueno, el bandera verde. Para que entendernos, quien no sepa estos conceptos, pues son estos clichés, estos tropos positivos que hacen que tú quieras leer una nevera, una novela. Gracias, de Iglesia. Y en el vídeo anterior hablábamos de las cosas negativas, de los tropos que no nos han gustado y que nos hacen popita. Hoy os traigo las cositas buenas de los libros. Qué focazo me está dando. Ya está. Las cositas bonitas de los libros, lo que más nos gusta, lo que más nos da calentito el corazón. O no, no lo sé. Ya veremos lo que sale aquí. Y vamos a empezar. Por cierto, este vídeo lo he hecho porque se lo vi a... ¿Cómo se llamaba? Si le digo bien el canal. Los libros de Dan, que os dejo abajo su canal y su book tag, su vídeo. Cliché que hace que quieras leer un libro automáticamente. Es encontrar un libro de Enemies to Lovers y ya me tiene ganada. Me encanta. A ver, Enemies to Lovers en romántica. Vampiros en fantasía urbana. Unicornios en fantasía normal. Yo y los unicornios es que siempre los llevo en el corazón, los unicornios. Y me gustan los monstruos en terror. Me gusta un buen monstruo. Un ser raro. Libro en el que te ha podido el ansia y no has podido parar de leer. Me han pasado con varios libros, por cierto, este mes. Me pasó con Novia, que no podía parar. Me encantó Novia de Ali Hathaway. Además lo tengo por aquí. Novia, o sea, qué maravilla. No pude... ¿Sabéis? Es un gordito, pero es que es un no parar. O sea, es tan bonito, está tan dulce, tan bonito, tan bien escrito, que te atrapa. Tú quieres saberlo todo. Y nada, que te lo bebes. Otro libro que además lo escuché en Audible y no podía parar. Lo voy a dejar aquí abajo, de escucharlo, o sea, yo todo el rato con ese libro. De hecho, me acostaba las tantas escuchando el libro con Booking Around, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, pero a las tantas, y es un libro gordito, creo que eran 752 páginas, no sé el tiempo de Audible. Y no puede... Uy. Ahora es Spacey, muy rico. Y asistente de villano. Bueno, asistente de villano. Es que me lo pasé pipa. Pero yo sola, lo comentaba yo sola. Os lo juro. Lo estaba escuchando, le tenía que parar para decir... De hecho, es que hay una muy buena que estaba haciendo la comida, yo con mis cascos, y pasó, un giro de estos, ¿no? Que te dicen, y este es este. Digo, ¡oh! Yo sola abriendo la nevera y hablando con la cocina. De qué fuerte, tía, qué fuerte. Que no me esperaba que este hombre fuera esto. O sea, qué fuerte. Asistente de villano me dio la vida. Y... a ver, pues sí, me lo bebí. Tremendo. Autor del que leerás todo lo que publique. Bueno, quien me siga desde hace tiempo ya sabe que yo de la Holly Black me leo... todo, o sea, todo. Su lista de la compra, todo. Es lugar seguro para mí, es casa. Para mí es un hogar. De momento, os voy a decir los autores que tengo todos sus libros en casa, ¿vale? Y que me los esté leyendo o quiero leerme todos. Holly Black, desde luego. El Grady Hendrix, también. El Carlos Merlick III, también. Todo lo que está publicado lo tengo. Jane Austen. Pero vamos, Jane Austen creo que ya no va a publicar más. Anne Rice, tengo todos los libros de Anne Rice. Y sí, ya no va a sacar más. Pero... mentira. Mentira, el segundo libro de... No, mentira, me lo leí. No, el segundo libro que sacó nuevo de estos del Stat, no me lo leí. Me leí el primero, de hecho lo tengo. Pero es que me pareció ya un poco... No sé, yo creo que lo hizo por dinero. No sé, no me dio lo que más quería.
o más necesitaba. Pero bueno, leer a Lestat siempre es un placer, desde luego. Y sí, me he leído todo lo que ha publicado esa mujer, o creo que me lo he leído todo. Nunca digas todo, por si acaso. Y un autor que no me lo he leído todo, pero me lo quiero leer todo, es el Tchaikovsky, el Adrian Tchaikovsky, que me tiene enamorada, le adoro. Y nada, ya tengo su trilogía entera, de cómo se llamaban estos, que la estoy mirando desde aquí. Los huérfanos de la tierra, los de los arquitectos, la trilogía de los arquitectos. ¿Ya, Foco, me quieres? Bien. Y me leí el primero, me flipó y ya tengo el segundo y el tercero. Ahora, para estos libros tengo que encontrar el hueco. Pero que son maravillosos, son maravillosos. Todos estos son maravillosos. Aspecto visual de un libro que te hace querer comprarlo instantáneamente. Aquí hay un ejemplo muy bueno. Ahora vengo. Y no lo digo, os lo enseño. Y por supuesto está enlazado con el book tag anterior de los Red Black, porque son primos hermanos esta respuesta, así que... Vale, me he comprado este libro simplemente porque tenía esto. ¿Y cuál es el libro? Es Hechizada, ¿no? Embrujada. ¡Ay, que lo doblo! La segunda parte de Embrujada, que, bueno, pues la primera edición venía con sobrecubierta con una ilustración. Y perdonad a quien no le guste, pero a mí las ilustraciones en los libros me enamoran y hacen que me compre un libro. De hecho, no pensaba leérmelo hasta que me lea el primero, para tentar, porque tengo muchos libros de la Laura Thalassa, aquí pendientes, y no quería tener más. Pero vi que han hecho esto, y es que me lo pillé en reserva. Y no me lo iba a comprar, pero con esto sí, claro, con una ilustración, sí. Y me pasa con las cubiertas. Como sea una cubierta con ilustración de estas que te enamoran. Bueno. De hecho, hay un libro que me voy a pedir para Reyes, porque es carísimo, vale 25 pavos, que es el que es de Hidra, el del ciclo del roble y el acebo. Pero vi la edición por dentro, ¿vale? Que tiene ilustraciones en las guardas y en la tapa dura. Y ahora es cuando sí, no es que lo quiera, que lo necesito. Hay otro libro que es Almas encadenadas, que me lo pido para Reyes también. Familia, ir anotando. Almas encadenadas. Lo quiero leer porque tiene una preciosa ilustración en la portada. Bueno, y también, obviamente, porque creo que me va a flipar, porque es todo mi rollo. Soy muy fetiche de portadas. Tipo de lectores que te caen bien de base. Pues si te gusta leer, bienvenido sea. No tengo problema. Vale. Yo creo que los lectores... Es que no sé muy bien qué es lo que tengo que contestar, ojo, pero bueno. Creo que los lectores de fantasía son mis lectores fetiches, puede ser. Porque como yo soy de fantasía, me gusta mucho la fantasía, pues para rajar, ¿sabes? Para darle a la lengüita. Y bueno, para que me digan, para que leen, que esas cosas. También me pasa con las lectoras de novela romántica. Me encantan las lectoras de novela. Y las lectoras de BL, por ejemplo. No se puede decir todo. Sí, lo importante es que venga de buenas, ¿no? Ya está, no sé. Hay que contestar muy bien a esto. Libro famoso que querrías volver a leer por primera vez. Por el sentimiento que tuve cuando lo leí por primera vez, me gustaría volver a tenerlo en los libros de Jane Austen, a la Holly Black, tanto en los cuentos modernos como en Los habitantes del aire. Sé que no vas a ir igual, no, lo que pasa es claro, no es lo mismo que la primera vez. Comentarios en redes sociales que te alegren el día. Obviamente, pues los comentarios que me dejáis es que molan mucho. Porque, a ver, pues eso, una no se siente sola, se siente acompañada, se siente que está haciendo algo que gusta. Sí, tardo años en contestaros a vuestros mensajes, pero que sepáis que yo lo veo desde el minuto 1 que lo habéis puesto. Y cuando tengo tiempo o cuando me siento con un karma apropiado para contestar, sí, yo qué sé, soy especial, pues me pongo ahí a contestaros. Sí, a lo mejor son 5 años después y sí, me he leído vuestros mensajes muchísimas veces, porque me gustan mucho. Y punto. Ya está. Y con esto así, que lo he dejado bien alto, ya dejo el vídeo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguirme y por dejarme mensajes. Escribidme algo.
contestarme a las premisas de esto. Quiero saber quién es fetiche de portadas también. Y ya está. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!